ayer hubo anuncios para pymes o micropymes de economías regionales que hacían referencia a algún tipo de beneficio para los trabajadores de hasta una determinada cantidad de salario. ¿Cómo toman ustedes este anuncio nacional? A ver, es positiva la medida porque la presión tributaria hoy es realmente asfixiante y esto es una reducción en las cargas patronales. Lo que pasa es que es para ciertas industrias, para ciertas economías, con lo cual es acotado el beneficio. Es positiva la medida, pero en este contexto es insuficiente, porque nosotros lo que pasa es que la mayor parte de las pequeñas y medianas industrias hoy no están vendiendo. La demanda interna se ha desplomado, no existe el financiamiento, hay tasas que son exorbitantes, la inflación genera un incremento de costos que no se puede manejar, no se puede trasladar a precio y eso impacta negativamente en la rentabilidad, con lo cual la situación es desesperante. Esta medida es bienvenida, por supuesto, pero es como si fuese una aspirina para una enfermedad que es muchísimo más grave. ¿Qué tan desesperante es en el tema de empleo? Porque siempre que hablamos con ustedes nos dicen, nosotros tratamos de sostener la fuente laboral lo máximo que se pueda para evitar después tener que formar nuevamente otro personal capacitado para hacer el mismo trabajo. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación de empleo en las industrias? Bueno, la situación es que después de muchos meses de retener empleo a pesar de las dificultades económicas, hemos empezado a observar que se están produciendo despidos. ¿Por qué? Porque la situación lleva a una realidad en donde la empresa ya no puede sostener el nivel de empleo y hemos visto un incremento importante en las cifras del desempleo a partir del último trimestre del año pasado. Y vemos con mucha preocupación este primer semestre, porque la situación no cambia, porque las tarifas siguen aumentando, está anunciado un incremento en las tarifas eléctricas de casi un 50%, las ventas no suben, las tasas bajaron, pero bajaron del 80-90 para una pyme al 60%, sigue siendo una cosa imposible de pagar. Entonces, en ese contexto, lamentablemente, no somos optimistas en cuanto al nivel de empleo, estimamos que va a seguir descendiendo. Aquí en Santa Fe hay algunos sectores más afectados que otros en cuanto a la situación de retener o no empleo, digamos. Hoy la realidad es casi común a todas las ramas de actividad, están todas por debajo de su capacidad instalada, están produciendo casi a la mitad de lo que podrían producir. Hoy la capacidad instalada está usada en un 50-55%, y eso es común para alimenticias, metalmecánicas, textiles. Prácticamente no hay rubro que no tenga dificultades. Entonces lamentablemente la situación es muy complicada, y lo peor de todo es que nosotros no estamos viendo muchas medidas que apunten a reactivar la demanda interna. ¿Medidas como cuáles, Javier? Bueno, la tasa de interés en este contexto es sinceramente imposible de afrontar. Las empresas hoy están desfinanciadas, descapitalizadas, y no se puede vender. ¿Por qué? Porque no se puede financiar. Entonces, todas las industrias que producen bienes de valor individual relativamente alto deberían estar financiando. Cuando uno habla de financiar, para que la gente por ahí entienda, uno produce, pero hasta que vende necesita comprar con plazos diferidos la materia prima. Exacto. Y a su vez, cuando uno vende, una cosa es un producto alimenticio que uno lo compra al contado con tarjeta, pero si uno está vendiendo un implemento agrícola, lo vende a pagar en 3 meses, 6 meses, 9 meses. Sin un financiamiento es muy difícil. Entonces, a ver, todo el mundo está esperando una buena cosecha. Ojalá que sea buena, necesitamos una buena cosecha. Pero de ahí a que eso se traduzca en una reactivación de la economía, falta mucho. Usted recién hablaba de estos costos de producción. ¿En cuánto se han incrementado los costos de producción en promedio para las pymes de aquí de Santa Fe? En el año pasado, en promedio, un 70%, siendo que en promedio los precios nuestros aumentaron un 40%, con lo cual ha habido
una pérdida de rentabilidad muy importante. Las empresas continúan trabajando para no cerrar, para no despedir personal, porque hay que seguir pagando los impuestos, seguir pagando los sueldos, pero a costa de producir más para ganar menos. Eso tiene también un límite, con lo cual realmente deberíamos comenzar algún ciclo de reactivación económica para salvar las empresas, porque si no, a fin de este año, lamentablemente, si esto no cambia, van a quedar un 15% de las pymes a nivel nacional fuera. Estamos hablando de mucha gente, muchas empresas, mucho personal. Y ya sin alternativas, porque te decía, los despidos son la última instancia, o sea, ya se saltearon todo lo previo. Totalmente. Ya se redujeron horas extras. Sí. Hoy la situación es desesperante. Las industrias en general, y lo mismo pasa en el comercio, vemos como las ventas han caído en el comercio de nuestra ciudad, lo vemos en la peatonal con los locales que están en alquiler o cerrados. En los supermercados cayeron 15%, la venta mayorista un 17%, y entonces uno va achicando todo lo que puede, pero llega un momento en donde la realidad te indica que si vos no vendés, la continuidad de la fuente laboral peligra. En otras situaciones de crisis, porque las hubo años anteriores, se apostó también a la instalación o a la implementación de estos repro. Sí. Esto es una alternativa que se dejó de usar, no es bien vista por el gobierno nacional, no es pedida por los industriales. No, a ver, hemos tenido situaciones difíciles años anteriores. La gran diferencia es que había otras herramientas que facilitaban sobrellevar la situación. Había créditos a tasa subsidiada y los repros eran muy flexibles y se los implementaba rápidamente. Hoy no hay crédito y hoy los repros prácticamente no salen, con lo cual la empresa que está en problemas está librada a su suerte. No hay mucho mecanismo para ayudarla, más allá de lo que es un procedimiento preventivo de crisis, que también es muy burocrático, funciona, pero es muy burocrático. Más allá de eso, no hay muchas herramientas para la empresa que atraviesa dificultades. Nosotros hablábamos a principios de esta semana con el titular de la Cámara de la Construcción aquí en Santa Fe, haciendo también un pantallazo, y él hablaba de Santa Fe como una provincia un poco más aislada en materia de obra de construcción, de movimiento en empleo en ese sector, con relación a las otras provincias. Esto a nivel industrial, ¿se replica, digamos, Santa Fe es una isla dentro del país, o realmente las condiciones tendrían que mejorar también aquí en la provincia para que las empresas dejen de cerrar? No, lamentablemente a nivel industrial nosotros pasamos por la misma situación que pasa el resto de Argentina, porque la demanda está caída. En la construcción hemos tenido una construcción a nivel provincial que se ha mantenido, la construcción privada ha caído un 20% en diciembre, y la demanda interna a nivel industrial ha caído también en nuestra provincia, en nuestra región. Lamentablemente es una situación que deviene de un proceso inflacionario muy fuerte, aumentos de tarifas muy fuertes, una devaluación sin control que llevó a un cambio en los precios relativos muy importante, y todo eso genera que la gente tenga menos plata en el bolsillo, porque si tenés que pagar más los impuestos, más las tarifas y más precios más caros, evidentemente todo eso resta poder de compra y resta demanda interna. ¿Ayudaría la emergencia a nivel provincial que ustedes vienen solicitando y que ya hay algunos legisladores que vienen tratando de imponerla como tema en el recinto? Yo creo que es un instituto que sería muy importante. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis, que más allá de lo que sucede hoy, siempre puede haber algún sector en particular, alguna empresa en particular que atraviese momentos complicados, sería una herramienta importante como para ayudarla en ese momento, siempre buscando que continúe la empresa, que continúen las fuentes laborales. La emergencia apunta a la cuestión tarifaria también, fundamentalmente. Sí, y a facilitar la transición de un momento de dificultad a una reactivación. Entonces, apunta a que se reduzcan algunos impuestos, pero en otros casos a que se refinancien los impuestos, o a que se entienda de que en un momento de dificultad la empresa puede dejar de pagar algunas cosas y pagarla más tarde. Precisamente porque
el objetivo es la continuidad de las fuentes laborales. ¿Y esto ha tenido eco más allá de los legisladores? Hay proyectos que están presentados, esperemos que se traten, que se discutan. ¿Pero usted lo han planteado a nivel gubernamental? Sí, lo hemos solicitado. Hay un proyecto ingresado y ojalá que el gobierno provincial lo tome y lo lleve adelante, porque nosotros sinceramente entendemos que puede ser una herramienta de nuevo. Ojalá que no la utilicemos, pero es una herramienta que en momentos de dificultad sería importante. O sea, un 2009 muy difícil, por lo que me viene diciendo, va a ser... A ver, nos gustaría estar en otra situación, estar discutiendo de planes de expansión, planes de crecimiento, pero la realidad indica que vamos a tener un año 2019 muy complicado, un primer semestre muy difícil, en donde lamentablemente no vemos signos de reactivación y no vemos tampoco medidas de reactivación, más allá de nuevo, de esto que se anunció, que es importante y que es muy bienvenido, pero en este contexto es como una aspirina para una enfermedad que es mucho más grave.